Profesores, bienvenidos a esta sesión del seminario Repensar las matemáticas en el nivel medio superior. La enseñanza de las matemáticas en el bachillerato será el tema que nos ocupará las próximas 2 horas. Nuestro propósito es presentar en esta mesa 4 perspectivas de abordar la problemática de la enseñanza de las matemáticas. La visión de la Academia Institucional de Matemáticas estará presente, pero también estará presente la perspectiva de otras instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, las preparatorias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB. Agradecemos a nuestros invitados, la profesora Rosario Preiser, el profesor José Luis Torres, el profesor Loreto Cruz y el doctor Francisco Cordero haber aceptado nuestra invitación. Nuestros invitados pertenecen a grupos que se han formado para atender la necesidad de diseñar y proporcionar a los profesores herramientas para enfrentar los retos que representan su formación y su actualización en el contexto de las reformas académicas. En el portal de la Academia Institucional se encuentran algunos documentos relacionados con estas reformas en cada una de las instituciones. Prácticamente todas las instituciones están inmersas en procesos de reforma sistémica o curricular. Los malos resultados obtenidos por México desde las evaluaciones recientes han hecho que veamos el problema del sistema educativo de una manera diferente. No es posible, nosotros como profesores, que en otros países, lo que logran los estudiantes de otros países, no lo puedan lograr los de nuestro país. En eso consiste nuestro trabajo, en hacer que nuestros alumnos aprendan matemáticas. Y si vemos estos resultados, lo que vemos es que no podemos aprender. Por supuesto que los resultados de las evaluaciones internacionales tienen que leerse desde su marco e interpretarse para poder ofrecer soluciones de sistema que atiendan el problema. Para ocuparnos de estos problemas tan complejos de la educación, hemos invitado a los ponentes del día de hoy que se han destacado por el trabajo realizado en las instituciones que representan. Voy a explicar la mecánica. Durante la primera hora de la sesión, los ponentes y yo mantendremos un diálogo a partir de 3 rondas. En la primera ronda, ellos ocuparán 5 minutos para presentar sus grupos y sus proyectos de trabajo, y en las siguientes 2 rondas, los invitados responderán a 2 de las preguntas que atienden a aspectos que han estado presentes en las preguntas planteadas por ustedes en los foros de discusión. En la segunda hora, los invitados responderán las preguntas planteadas directamente por ustedes, para lo cual les quiero pedir que desde este momento escriban sus preguntas, sus comentarios que tengan a partir de las lecturas que ya realizaron y las manden al portal de la Academia Institucional o bien las envíen por teléfono o nos escriban al correo electrónico. A partir de la segunda hora podremos recibir también preguntas por videoconferencia. Quiero entonces que comencemos con la presentación de los grupos y los proyectos de trabajo de nuestros invitados en las voces de ellos mismos. Tiene el 100% de los créditos de la maestría en Educación en Matemáticas. Ha cursado 2 diplomados y diversos cursos sobre matemáticas y su enseñanza. Ingresó al plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1972, donde actualmente imparte cálculo diferencial e integral. En la maestría de Educación en Matemáticas, impartió en 3 ocasiones la asignatura de álgebra, que incluía aspectos de su historia y su enseñanza. Ha dictado conferencias, publicado artículos y materiales sobre la enseñanza de las matemáticas, organizado eventos y congresos, impartido cursos de formación docente en el CCH y en las preparatorias del Distrito Federal y algunos estados. Recientemente, tuvo a su cargo la conducción de las comisiones de revisión y ajuste de los programas del CCH, tanto de Matemáticas 1 a 4 como de Cálculo Diferencial e Integral. Y en la actualidad, coordina el Seminario de Investigación y Enseñanza del Cálculo, SEMIEC.
Buenas tardes. Yo quiero comentar acerca de la experiencia que se ha tenido sobre las reformas educativas en el Colegio de Ciencias y Humanidades y terminar planteando cuál es la incidencia que actualmente tengo en el grupo de trabajo que hemos conformado. En el Colegio de Ciencias y Humanidades hemos tenido prácticamente tres grandes etapas, que sea en 1972, cuando nace o surge el Colegio de Ciencias y Humanidades, en 1996, cuando se hace una revisión exhaustiva de su plan de estudios, y recientemente en 2002, que termina en programas que tenemos en 2003 para las materias obligatorias y en 2004 para las materias de quinto y sexto semestre, que son optativas. Para poder hablar de las características de estas reformas y la experiencia que se ha tenido al respecto, voy a hablar muy brevemente acerca de los principios educativos del colegio. Estos son los que matizan de alguna manera los programas que incluso tenemos actualmente. Los principios pedagógicos del Colegio de Ciencias y Humanidades son aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Esto se tomó como una alternativa a lo que llamamos de la enseñanza científica, cuando se ve que hay un cúmulo de conocimientos que cada vez se incrementa más con el tiempo. Otra de las características que tenemos del Colegio de Ciencias y Humanidades, creció el sistema educativo con dos métodos y dos lenguajes. Uno de ellos se contemplaba de la matemática, y después veremos cómo se amplía esto. De elementos básicos y una formación para acceder al conocimiento, que lo que llamamos cultura básica, la importancia de la participación de la alumno en el proceso de su aprendizaje, que derivaba en que trabajáramos en el aula en equipos trabajos en equipos, cuando lo escuche que ya está en silencio, le tocaría a usted. En una búsqueda de información y alimentación. Simbólicos, lógica y conjunto, después sistemas, teoría de gráficos, geometría aplicada y conceptos del pecado. Pero ¿qué pasó en ese nuevo intento de dar clases de otra manera y con programas de temas muy novedosos? La verdad es que nos hacía falta una preparación para poder afrontar el modelo educativo. Hubo intentos diversos, etcétera, pero derivado la situación en una gran expresión de programas, y a veces lo que queríamos que eran medios se convirtió en un fin en sí mismo y se distorsionó un poco el enfoque que se había pasado. Así llegamos a 1996, en donde culmina un proceso de 5 años en donde hubo participación con los profesores, 5 años en donde hicimos una revisión profunda de su plan de estudio que derivó en a veces modificaciones, etcétera, pero que en particular en matemáticas lo que queríamos hacer era rescatar los principios del colegio y plasmarlos en los programas mismos, traducir qué era ese aprender a aprender, etc. Es un inicio el que se hace en 1996 y bueno, para ese entonces ya se habla de constructivismo, de resolución de problemas en el ambiente de la matemática educativa. Recuperamos algunas de estas cosas, así algunas características de los programas de 1966 las podemos ver. Mencionamos precisamente aspectos de la resolución de problemas, incorporamos, en cada curso se incorporaban aspectos del álgebra y de la geometría, tratando de no separar por ramas de la matemática y por supuesto que se da una importancia a que el alumno interactúe con el objeto del conocimiento, que sistematice, que analice, que reconozca patrones, que conjeture, etcétera. En 1996 en esos programas también se incluyen algunos temas que consideramos atípicos por no ser muy comunes en el bachillerato, como son geometría del espacio, ecuaciones de grado superior a 2, el método de Gauss-Jordan para resolución de sistemas de ecuaciones, etcétera. Llegamos al 2003, en donde lo que estamos haciendo es una revisión
de estos programas e intentamos ahora organizarlos de otra manera. Mi grupo de trabajo está contemplando precisamente una serie de investigaciones y de elaboración de materiales para poder echar a andar estos programas que son todo un reto. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Vamos ahora a pasar a la semblanza del profesor Loreto Cruz, por favor. Científicas, TIMAC, de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, cuyos integrantes han obtenido importantes distinciones, especialmente en las Olimpiadas de Matemáticas. Ha publicado diversos artículos sobre matemáticas y es autor de algunos libros. También ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha sido profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Economía de la UNAM desde 1980. Y profesor del Departamento de Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde 1990. Además de la docencia, se ha desarrollado profesionalmente en el área de planeación, trabajando para importantes empresas en México. Buenas tardes, es un gran gusto para mí estar en este magnífico evento. Considero que la matemática tiene cualidades muy especiales. Por ejemplo, es muy posible que el mundo no pueda ponerse de acuerdo en economía, en religión, en muchas otras cosas. Sin embargo, en matemática estamos completamente de acuerdo y es algo que debemos aprovechar. Sencilla matemática, los estudiantes de China, Egipto, de todas partes del mundo aprenden cálculo, álgebra, lo mismo que los mexicanos, y es algo que nos falta aprovechar bastante. Trabajo para el Tecnológico de Monterrey. Este instituto fue fundado en septiembre de 1943 en la ciudad de Monterrey. En la actualidad hay 33 campi del sistema en todo el país. El Campus Ciudad de México fue fundado en agosto del año de 1990 y trabajo desde entonces para este lugar. La preparatoria se fundó en ese momento también. Hemos trabajado en 3 planes de estudio, el 1990, el 1995 y el 2002. Alguna de las cosas que me da gusto hacer, claro, aparte de dar clase, es haber trabajado en el taller integral de matemática y de aplicaciones científicas de este instituto. Uno se da cuenta de que hay estudiantes que desean saber un poco más de matemáticas, aparte de lo que usualmente se ve en clase, y entonces unos meses después de formar la escuela, empecé a trabajar con un grupo de estudiantes, los cuales compitieron inmediatamente en la Olimpiada de Matemáticas. En esos tiempos lograron muy pocos lugares, pero a esta altura llevamos 15 temporadas y hemos logrado 16 medallas de oro de nivel metropolitano y 3 de oro de nivel nacional y muchísimas más de bronce y plata, y en total cerca de 200 distinciones académicas de nivel nacional e internacional con estos estudiantes. Otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es el trabajo de un grupo de profesores que iniciamos en el año 2000. Ese trabajo se llama Jornadas Académicas. Aquí hacemos publicaciones, conferencias, espacios de difusión académica. Algunas actividades son el taller de apoyo matemático de estudiantes, en donde tratamos algunos casos como por qué los estudiantes abandonan la escuela, por qué reprueban matemáticas, por qué el bajo rendimiento general, en fin, varias preguntas que nos hacemos. Hacemos un análisis de los actuales planes de estudio, hemos formado ejes temáticos, nuestro eje principal está en números, funciones y álgebra. Trabajamos sobre cuestiones de complejidad, profundidad, tiempos, etcétera. Les damos forma a los objetivos del Departamento de Matemáticas y observamos lo que los compañeros de otras instituciones hermanas hacen. Hemos tenido la grata fortuna de contar con muchos profesores e investigadores de muchos otros lugares. El concurso de los profesores de nuestra escuela, las preguntas, las intenciones, en fin, todo eso hace un interesantísimo trabajo académico. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Loreto. Hasta este momento los trabajos de los grupos están enfocados en la parte del rediseño curricular, en el caso de CCH, incorporando los principios de la reforma. Y del profesor Loreto, la importancia de la difusión y la divulgación con profesores y estudiantes. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente,
Vamos a pasar antes una cápsula con su semblanza, por favor. El doctor Francisco Cordero Osorio estudió su doctorado en Ciencias con la especialidad en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde actualmente es investigador titular del Departamento de Matemática Educativa. Su postdoctorado lo realizó en Purdue University, en Indiana, Estados Unidos, participando en el proyecto de investigación Mental Construction in Undergraduate Mathematics. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y del Grupo Research in Undergraduate Mathematics Education Community, RUMEC. Su principal línea de investigación es el pensamiento matemático avanzado en la aproximación socioepistemológica. También dirige el proyecto Behavioral Function con el Grupo RUMEC. En los últimos 10 años, ha dirigido varias tesis de maestría y de doctorado. También ha dictado un centenar de conferencias en universidades de diferentes países y sistemáticamente participa en los congresos importantes en el campo de la matemática educativa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues igual que mis colegas, mis compañeros, para mí es un orgullo, un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Pues efectivamente yo represento a la matemática educativa, o sea, aquella disciplina que presume tomar como objeto de estudio las preocupaciones de los profesores que hace un momento me antecedieron, donde ellos practican a diario, ejercen a diario, se enfrentan a diario a estas problemáticas con los alumnos, con este conocimiento. Yo quisiera hablarles un poco sobre cómo es que nosotros, un grupo de académicos, nos conformamos y decidimos hacer cierto tipo de trabajo y cómo es tan necesario organizarse y establecer cierto funcionamiento para que ello lo permita realizar. ¿Se está viendo los apoyos? Bueno, entonces, marco tres grandes momentos, así decidí llamarle. Allá por 1990 se gesta el área de educación superior en nuestro departamento de matemática educativa y en el año 1995 empieza la etapa de consolidación y en el año 2000 empieza la etapa de ampliación. Yo brevemente voy a señalar una serie de preguntas que nos llegamos a hacer. Yo creo que fue crucial para nosotros el haber iniciado cómo deberíamos de enfrentarnos hacia una disciplina que necesariamente requiere de conocimiento. Entonces una pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo debe componerse el área de educación superior? Es decir, esta pregunta tiene un trasfondo, o sea, no solo fue una preocupación por número de personas o número de oficinas, sino más bien en un terreno más conceptual, es decir, ¿qué necesitamos? ¿Cuál debería ser nuestra organización y cuál debería ser la función? ¿Cuál debería ser el modelo de desarrollo de la disciplina de la matemática educativa? Entonces estoy hablando de 1990 y a priori nadie lo sabíamos. ¿Qué es lo que tendríamos que realizar al respecto? Ahora a distancia podría resumirles que una de las preguntas pertinentes y que incluso se reflejan en las preocupaciones que los profesores acaban de comentar, la pregunta es, ¿cuál es ese marco de referencia que genera el conocimiento matemático? ¿O cuáles son esos marcos de referencia que generan ese conocimiento matemático? Decía yo que ahora a distancia hemos podido encontrar una serie de elementos muy importantes, por ejemplo, entender que hay una matemática escolar, distinguirla de la obra matemática, entender que se confrontan, entender que provocan fenómenos, pero también entender que efectivamente al hablar de una matemática escolar hay un discurso de esa matemática escolar, es decir, hay una idea, una ideología, un pensamiento, hay una creencia
para establecer esto. Creemos nosotros que la respuesta que la matemática educativa debe de dar a la demanda del docente es el rediseño del discurso matemático escolar, y entonces nos propusimos a entender cómo se debería de hacer este trabajo. El concepto de institucionalización está jugando un papel trascendental, es decir, hacernos preguntas de cómo ahí se generan conocimiento matemático, cómo es que se desarrolla y cómo es que no se puede desarrollar en el peor de los casos. Caminamos con estas ideas, también identificando categorías de preguntas, y las denominamos como demanda social. ¿Cuáles son los métodos para enseñar matemáticas? Esta cuestión está anclada hacia la noción de servicio de ese conocimiento que existe y que es pertinente preguntárselo. Pero también entendimos preguntas de pensamiento, de cultura y de práctica. ¿Cómo se construye el saber matemático? ¿Cuáles son las maneras para conocer matemáticas? ¿Y qué constituye las maneras para conocer matemáticas? Todo esto nos llevó a generar conocimiento, y nos planteamos la formación del Colegio de Investigadores. Fue necesario para nosotros establecer un colegio de investigadores, donde necesariamente tendríamos que publicar, tener formación de recursos humanos, con formación de redes, tanto nacionales como internacionales. Ahí descubrimos una serie de elementos que necesariamente tenían que intervenir, y necesariamente teníamos que ocuparlos y conceptualizarlos y armar un cuerpo teórico que nos permitiera entender pues la actividad matemática, la práctica social, la organización social, los argumentos, los consensos, la historia oficial de la matemática, porque hay una historia oficial de la matemática, las intencionalidades, la difusión, las obras, los libros, la escuela de pensamiento. Todo ello en su conjunto compone una epistemología, y no es trivial darse una respuesta. Y esta serie de elementos justo son los que nos podrían ayudar a entender con mayor profundidad cuál es esa problemática, cuáles son esas problemáticas de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. En ese sentido, el área de educación superior decidió establecer una premisa, le hemos llamado la premisa mayor, y que se planteó la constitución del saber, es decir, como problema de estudio, como algo que tenemos que estudiar, la constitución del saber matemático avanzado y su incorporación al sistema didáctico. Es decir, esta incorporación no la podríamos soslayar en ningún momento. De ahí entonces nuestro quehacer disciplinar pues se ha valido de varias dimensiones, o se vale de varias dimensiones: la dimensión epistemológica, la dimensión cognitiva, la didáctica y la social. Y de alguna manera ir teniendo con mayor claridad una metodología que nos permita precisar sobre el quehacer y precisar sobre el tipo de respuestas que podemos dar ante la demanda social. En ese sentido, nosotros alcanzamos nuestra consolidación allá por los años 95, alrededor de ello, donde empezamos a obtener nuestros doctorados. Antes no había doctorados, empezamos en esta disciplina. Por el trabajo que llevábamos, el tipo de investigación que hacíamos, pudimos ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Fue un aspecto clave, importante, que descubrimos que era necesario estar en la competencia académica con otras disciplinas y con la disciplina misma para poder alcanzar un estatus necesario. Y de esta manera también decidimos ir a hacernos un postdoctorado al extranjero para tener comunicación con otras comunidades. De esta manera, nuestros programas de publicación se han consolidado en una serie de elementos como cuadernos didácticos, donde incorporamos también no solo al investigador, sino a aquellos profesores progresistas que tienen ciertas reflexiones y ciertos materiales pertinentes. También tenemos libros especializados, resúmenes, etcétera, etcétera. Entonces, con ello fuimos avanzando y fuimos conformando una red que nos permitió extendernos, y esta sería nuestra etapa de ampliación. Nos hemos extendido no solo en la República, a través de grupos, núcleos que están desarrollando esta disciplina, y tenemos la demanda hacia otros estados
e incluso hacia otros países latinoamericanos como Cuba, Chile, Argentina. Entonces yo creo que en la medida del desarrollo de la mesa vamos a poder seguir platicando acerca de esto, y pues muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar la última presentación, estará a cargo del maestro José Luis Torres, pero antes veremos una cápsula con su semblanza. El maestro en ciencias, José Luis Torres Guerrero, cursó su licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Realizó sus estudios de maestría en ciencias con la especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1982 es profesor de matemáticas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc. Actualmente es representante de su escuela y secretario de la Academia Institucional de Matemáticas del Nivel Medio Superior del IPN. Es coautor de los paquetes didácticos de álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica. Ha sido instructor en varios talleres de actualización docente para los profesores de matemáticas. También ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias, talleres y carteles de las actividades realizadas por la Academia Institucional de Matemáticas. Buenas tardes. La Academia Institucional de Matemáticas fue fundada en 1994. Actualmente sus actividades se rigen de acuerdo al programa de mejoramiento del estudio de las matemáticas que fue elaborado por la propia Academia. Consta de 8 proyectos y parte de 4 supuestos. El primero, que los problemas importantes en la educación son problemas de sistema. Por ello, para avanzar en su solución, se requiere de un enfoque sistémico. El segundo supuesto es que el papel protagónico lo tiene el cuerpo académico de profesores de matemáticas de los distintos CECIN. Este cuerpo debe contar con una preparación base en educación matemática y en el uso de herramientas tecnológicas, así como equipos de especialistas. Es decir, se debe concebir como un cuerpo académico que busca ser una organización profesional. El tercer supuesto es que hay una preocupación por el mejoramiento en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Este mejoramiento debe ser documentable, tanto de acuerdo a mecanismos de evaluación internos, como según estándares de evaluación externos pertinentes. El cuarto supuesto es que las decisiones en el sistema se deben tomar considerando explícitamente el modelo subyacente y los datos que se utilizan. Para ello es necesaria la articulación de un sistema de evaluación válido, transparente, con el uso de resultados de investigación pertinentes. El quehacer profesional se tiene como característica o como una de sus características el uso del conocimiento específico del campo para la toma de decisiones en el ejercicio de la profesión. En cuanto a los proyectos, voy a enumerarlos y describir rápidamente algunas de sus características. Uno de ellos es la tecnología, una herramienta para la comprensión y el uso de las matemáticas. La tecnología la tenemos en todas partes y es un elemento más que debemos tomar en cuenta para nuestro trabajo con los alumnos. En un tiempo, para nuestros alumnos ya muy lejano, se usó la regla de cálculo, que fue la herramienta tecnológica más avanzada en su momento. Actualmente contamos con otras herramientas tecnológicas que no debemos desaprovechar. Los clubes de matemáticas, espacios en donde los alumnos puedan desarrollar actividades de matemáticas a las que se comprometen más allá de las exigencias de sus propios cursos, son más que recomendables. En el IPN no hemos podido salir de estos ciclos en donde hay momentos en los que esos espacios se fortalecen, se apoyan, para luego casi desaparecer.
Otro proyecto, el uso responsable de los resultados de investigación en la práctica docente. Nos importa, como organización profesional que buscamos ser, revisar y vincularnos a trabajos de investigación, con el objetivo, entre otras cosas, de aprovechar los resultados que de estos se obtengan. Pero este uso no es indiscriminado y acrítico, sino reflexionado, discutido y adaptado a las condiciones de nuestras escuelas. Otro proyecto es la evaluación sistemática en el estudio de las matemáticas. Para estar en posibilidad de hacer correcciones a las diversas actividades y trabajos que estamos haciendo, requerimos de un sistema de evaluación confiable. Y por ello, estamos trabajando en elaborar algunos de estos instrumentos. En particular, en este momento tenemos exámenes de antecedentes para todos los cursos de matemáticas. Paquetes didácticos para los cursos de matemáticas, otro de los proyectos. A partir de experiencias que hemos tenido en rediseño curricular, nos dimos cuenta de la necesidad de elaborar materiales que sirvieran de referencia para la instrumentación de actividades que permitieran cubrir los programas. En estos paquetes se incluyen, desde luego, resultados de trabajos de investigación, actividades utilizando la computadora y otros. Otro proyecto es la red de interacción académica. La tecnología actual nos permite a los profesores de los diversos CECIT podernos comunicar, salvando las distancias de nuestros CECIT o de nuestros lugares de trabajo. Esto lo hacemos a partir de Internet, aprovechando esta infraestructura. Otro de los proyectos es la profesionalización de los profesores de matemáticas, en donde desde luego nuestro ideal es que todos nosotros tengamos algún posgrado o al menos especialidad en matemática educativa. Por lo pronto hemos estado desarrollando en la academia diversos cursos y talleres de actualización docente. Y por último, el programa del rediseño curricular para el nuevo modelo del IPN. Estamos justamente en este proceso de transición para la instrumentación del nuevo modelo y sabemos que en matemáticas los cambios no solamente deben ser de programas. Requerimos tener un plan global acerca de lo que será nuestro bachillerato para luego entrar a los detalles de cada curso. Pero también que necesitamos reformas estructurales en la organización del IPN, porque las actuales responden a otra perspectiva y necesidades. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues con esta primera ronda de presentaciones, lo que nos hemos dado cuenta es de los diversos proyectos, principios y acciones que estos 4 grupos ofrecen a los profesores. Una de las preocupaciones o una de las cosas comunes que han comentado es en lo referente al contenido. Ellos han realizado diferentes acciones para atacar esta preocupación de qué es lo que ocurre con los contenidos en el sistema didáctico. El rediseño curricular, ya habíamos mencionado, es una de las acciones en las que todos los sistemas educativos están inmersos. En esta primera ronda, lo que quiero que hablemos es acerca de los principales cambios que han sufrido los contenidos matemáticos en las reformas curriculares hechas en sus instituciones. Sabemos que el currículum no es solo un listado de temas. Ya lo comentábamos en otra de las sesiones con la doctora Patricia Camarena, que no debe ser solo un cambio en el listado de temas, en los cambios en el currículum. Ya veíamos con la presentación de la profesora Rosario que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta para este rediseño. Le voy a pedir al profesor Loreto Cruz que comience esta segunda ronda, por favor. Muchas gracias. Como decía, el Tecnológico de Monterrey inauguró su campus Ciudad de México en 1990. Y bueno, en matemáticas y en general en la preparatoria arrancamos con el Plan 90, así se llamó. Este plan estuvo activo durante los 5 años y cambió en 1995. Arrancamos en matemáticas durante el primer semestre con lógica de conjuntos, siguiendo la tradición de la reforma francesa, después íbamos por álgebra, trigonometría, geometría analítica, y en el último semestre dábamos un curso de cálculo diferencial e integral. El Plan 95 sustituyó a este y duró 7 años. Tuve la fortuna de participar en este plan, en el diseño de este plan. Aquí se elimina
el primer semestre anterior, que había de lógica y conjunto, desaparece completamente. Se inicia con álgebra, hay un semestre completo de funciones, luego va trigonometría, geometría analítica, y el cálculo diferencial integral se separa en 2 semestres. Este plan dio resultados bastante importantes, y actualmente estamos en un plan que acaba de arrancar. En el 2002 estamos terminando apenas la primera generación. La primera generación es muy pronto para saber cuáles son los resultados, ¿no? Pero hay una cosa curiosa: hay más de 300 planes de estudio de matemáticas en el bachillerato, contando los COBAO, los bachilleratos pesqueros, los agropecuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad muy, muy fuerte. Cuando yo estudié la preparatoria en la UNAM, allá por el 75, se asignaban 3 horas de matemáticas por semana. Después hubo un cambio muy importante que asigna 4 horas por semana a matemáticas. Otro cambio muy importante en la preparatoria general de la Universidad Nacional es que había 4 áreas, y en el área 4 no se enseñaba matemáticas. Sin embargo, ahora en el área 4 se enseña cálculo diferencial. Había 2 cosas, diferencial integral, había dos cosas por las cuales no se enseñaba en esta área, porque había estudiantes de Derecho y de otras carreras, y se decía, bueno, estos estudiantes no necesitan esto, por una parte, y por otra, no lo van a entender. Cosa terrible, ¿verdad? Pero por fortuna se ha instituido así, y eso ha hecho que varias universidades en el primer semestre de la carrera de Derecho les den un curso de cálculo integral. Yo creo que esas son las cuestiones más importantes. Yo pensaría en que no debería haber tal diversidad de temarios. Incluso me pronunciaría por unos cuantos nada más, un buen temario único, quizá un temario adicional para competidores de Olimpiada de Matemáticas, digamos, y tal vez un temario más para estudiantes de alto rendimiento, los cuales de manera muy precoz, es decir, desde el bachillerato ya estén pensando en ciencia y tecnología. Cuando mucho, 10 temarios, no más. Gracias. Gracias, maestro. Estos temas que nos menciona el profesor Loreto seguramente los reconoceremos en los planes de estudio que hemos trabajado, sobre todo los que tenemos 10, 20, 25 años enseñando en el bachillerato. En las preparatorias se enfrentan a separar las materias por áreas. En ese sentido, en el Politécnico no tenemos esa situación. Le voy a pedir que aborde la misma pregunta, profesor José Luis Torres. La pregunta: ¿cuáles son los principales cambios en los contenidos matemáticos en el currículum? Bien, gracias. En cuanto a los contenidos, pues es posible todavía que algunos profesores de matemáticas digan que no han habido cambios, que los contenidos son esencialmente los mismos, porque pues sí se ha mantenido, diríamos, la denominación de los cursos. Hablamos de un primer curso de álgebra, en el siguiente semestre geometría y trigonometría, después pasamos a geometría analítica, a cálculo diferencial, a cálculo integral, y terminamos con probabilidad estadística. Y bueno, reitero, para algunos profesores eso significa que no hay cambios. Sin embargo, en la última modificación que se tuvo en el 94, o a partir del 94, sí hubo cambios importantes en contenido, por una parte, y la otra en cuanto a la perspectiva, la manera de trabajar o de abordar las situaciones de aprendizaje con los alumnos. Ahí se empezó a hablar de ideas de constructivismo, de la resolución de problemas, de dar énfasis a cuestiones de aprendizaje con los alumnos y no tanto de la enseñanza en el profesor. Y pues algunos profesores nos empezamos a cuestionar acerca de cómo deben ser estos cambios, cuáles eran de alguna manera los sustentos, diríamos, a convencernos, pero pues las estructuras del Politécnico no se modificaron. Entonces esto reforzó en algunos la posición de continuar con la manera de estar trabajando, y que diríamos los cambios importantes, fuertes, se fueran de alguna manera retrasando. Sin embargo, se organizaron actividades, talleres, y llegamos a la elaboración de materiales didácticos, de paquetes didácticos, en donde ya
se tienen diríamos, esta perspectiva, se identifica dentro de los programas de ciertas líneas de desarrollo. No es simplemente tema, diríamos, verlo de manera aislada, sino pues para desarrollar cosas como el lenguaje algebraico, como funciones, ecuaciones, como la modelación. Reitero, en estos materiales que llegamos a elaborar, que estamos todavía en su construcción, se tiene actividades como problemas, como ejercicios, proyectos, lecturas, algo que en matemáticas suena extraño, hablar de que una de estas actividades que tengamos con los alumnos sean lecturas. Hablamos también de tener algunos videos, y es en el sentido de lo que había comentado yo antes, en cuanto a utilizar, aprovechar la tecnología y tomar en cuenta las necesidades de los alumnos que tenemos, no lo que nosotros de alguna manera tuvimos, no la manera en que nosotros aprendimos matemáticas, porque respondía a otras cuestiones, a otras necesidades. Estamos ahora, en lo que decíamos, en una situación de un rediseño, en donde de parte de algunos de nosotros como profesores de matemáticas diríamos que pues tenemos ya cierta preparación, ya estamos en mejores condiciones de enfrentar las cosas y de poder señalar algunas deficiencias en el enfoque que se está teniendo para su implantación, pero también algunas líneas de trabajo de desarrollo que se tienen que llevar a cabo. Gracias. Gracias, José Luis. Escuchábamos en la presentación que hizo Francisco Cordero que una de las cosas que ellos se han mirado es el rediseño del discurso matemático escolar. Así que en el mismo sentido, Francisco, te voy a pedir que desde tu perspectiva de investigación, que nos platiques cómo ves esto de los cambios en los contenidos, si debe haber cambios en los contenidos matemáticos o no. Gracias. Pues sí, decía yo al principio que uno de los aspectos principales que creemos que son los resultados de la matemática educativa consisten en hacer un rediseño del discurso matemático escolar. Incluso el título de esta mesa es repensar esa matemática. Entonces, tiene mucho sentido hacerlo hacia allá, y la pregunta fundamental es ¿cuál es ese marco o cuáles son esos marcos de referencia para lograrlo? O sea, para que realmente se logre y se vincule y se articule con todos los programas de bachillerato. Se mencionaba que hay 300 programas en algún sitio. Se mencionaba que hay una idea del profesor donde, por más esfuerzo que se hace, pareciera ser que en general no se perciben los cambios. A lo mejor algunos cambios son muy tenues, o bien la profundidad de esto no permite que se alcance a ver su dimensión. Yo creo que aquí el punto es que conjuntamente, o sea, necesariamente, o sea, conjuntamente, el tipo de cosas que se hagan y los cambios que se propongan deben estar articulados con la investigación y con la docencia. Es decir, sería insoslayable, sería un error hacer investigación sin considerar al profesor progresista, y sería un error que el profesor intentara hacer cambios sin hacer investigación. O sea, creer que estas respuestas se pueden dar de una manera más pragmática o más simple. O sea, el problema de la enseñanza y aprendizaje de la matemática pues es un monstruo, es decir, es un objeto complejo, terriblemente complejo. Está lleno de una serie de elementos que tenemos que entenderlos. Tenemos en algún momento que controlarlos, es decir, saberlos controlar, y de esta manera hacer propuestas un poco más convincentes. Sin embargo, organizaciones como las de ustedes, es decir, que los conozco, que forman grupos académicos, que proponen ciertas actividades con los profesores, donde se trastocan los contenidos, donde se atreven a ir hacia los contenidos y trastocarlos. O sea, me parece algo excelente y que se debería de seguir haciendo. Yo creo que una de las cuestiones interesantes es que en nuestro caso estamos proponiendo ciertos espacios, la creación de ciertos ámbitos que deben de ser
sistemáticos, permanentes, y debe de provocar una tradición. Es decir, que año tras año los tenemos que sostener, y la tradición consiste en que realmente ahí es donde se va a empezar a ver los cambios. Es decir, donde el profesor, el investigador requiera de ese ámbito, o sea, donde el profesor y el investigador necesariamente cada año se reúna y reflexione y proponga y rearregle, recomponga, rectifique, etcétera, todo lo que habría que hacer al respecto. Entonces, creo yo que serían aspectos que sí se están trabajando, es decir, que hay propuestas concretas. De nuestra parte hemos creado ambientes como la escuela de invierno, y esta sería el 9º año que vamos a implementarla, donde hay reportes, donde hay reflexiones teóricas, donde hay propuestas, donde hay talleres, donde hay foros con los profesores, etcétera, etcétera. Están reuniones más amplias en tanto número. Está la reunión latinoamericana de matemática educativa, y todo ello en conjunto con las publicaciones que se van haciendo. Entonces, yo creo que los cambios se requieren. Yo creo que los cambios deben de trastocar el conocimiento matemático, o sea, debemos de entender efectivamente que hay una matemática escolar, y que esta matemática escolar tiene sus necesidades propias, su génesis propia, que la tenemos que confrontar y entenderla con la obra matemática, pero sería ingenuo seguir pensando que es la obra matemática tal cual, intacta, que tenemos que llevarla al salón de clases. Entonces, la insistencia es ese marco de referencia, o sea, tenemos que construir ese marco de referencia que haga más comunicable las diferentes labores, y bueno, propuestas de cambio sí las hay, o sea, en tanto contenidos, que van más ligadas hacia otros elementos que la propia estructura matemática no nos permite ver, que van más ligadas a la actividad del docente, a la actividad del alumno, al pensamiento del alumno, al pensamiento del docente, y en términos generales diríamos que va ligada a esa producción de saber institucional, o sea, que se da en las instituciones. Entonces lo tenemos que entender, y de ahí normar todo lo que tendríamos que hacer. Gracias, Francisco. El área de educación superior ha trabajado en diversos esquemas, en diversos temas. Uno de ellos es alrededor del cálculo. Tal vez en las próximas intervenciones el doctor Francisco Cordero pueda hablarnos del tema, de la parte del cálculo. Para cerrar esta ronda le voy a pedir a la profesora Rosario Preiser que conteste la pregunta. Yo quisiera empezar tomando un aspecto que comentó el doctor Cordero, de que la matemática escolar tiene su propia dinámica. Efectivamente, la lógica con la que se arma la disciplina no tiene por ser la lógica de su aprendizaje. Entonces, los contenidos deben tener un sentido, un para qué ser estudiados, un para qué ser abordados en el aula, y un para qué van a contribuir a la formación del alumno, dependiendo de las pretensiones que tenga la propia institución, ¿no? Todos los que somos matemáticos y seguramente no matemáticos también estamos de acuerdo en que la formación que puede brindar esta disciplina es importante, pero hay que enfocarla de manera que efectivamente forme y no se convierta solamente en una repetición de recetas, de fórmulas, de símbolos, etcétera, que para muchos alumnos son incomprensibles. Yo creo que en este sentido es, en particular en el Colegio de Ciencias y Humanidades, lo que ha sido el eje de los cambios curriculares, de los cambios que hemos tenido en contenidos. Y una parte que sí nos interesa que el alumno entienda es que la matemática es una herramienta muy útil, o sea, es una ciencia, pero también es una herramienta muy útil que le va a permitir poder entender de mejor manera el mundo que lo rodea. De manera que ahí debe estar presente la modelación. Entonces, uno de los cambios que hemos tenido, por ejemplo, nosotros, es que el papel de función ha tenido un papel relevante en las asignaturas de los primeros 4 semestres. Le estamos dedicando todo el 4º semestre precisamente por esa razón. Y bueno, en cálculo también aprovechando que está un experto al respecto, también hemos tenido
una visión diferente del cálculo. Por ejemplo, está estructurado nuestros programas en torno a 3 ejes, que serían los procesos infinitos, para ayudar a comprender los conceptos tan difíciles que todos sabemos de límite, de derivada y de integral. Pero lo abordamos en torno a procesos infinitos. Está el análisis de la variación, que empezamos en los primeros 4 semestres, sobre todo en el cuarto, pero que retomamos en matemáticas 5 y 6, que es cálculo, y en la construcción e interpretación de modelos. Me parece que es muy distinto a cuando dábamos las ecuaciones nada más por dar ecuaciones. Cuando la matemática se considera como un objeto de conocimiento en sí mismo nada más, y no como un instrumento de conocimiento ni como una posibilidad de formar personas más analíticas, más constructivas, con otra mentalidad. Gracias, Rosario. Pues sí, se han tocado aspectos muy importantes: el aprovechar los resultados de la investigación o el hacer investigación, pero también rescatar estas características que la institución quiere en el perfil de sus estudiantes. En este sentido, el currículum sí tiene que entenderse no solo como los temas, sino como las condiciones que los profesores tienen que dar a sus estudiantes para la apropiación de sus conocimientos y la elección de contextos y situaciones para el estudiante, ¿no? Quiero pasar a la segunda pregunta, la segunda ronda de preguntas y respuestas, de respuestas por parte de ustedes, acerca de la vinculación de la investigación con la docencia. En sus participaciones ya han mencionado algunas ideas al respecto, pero quisiera que dedicáramos una ronda precisamente para eso. Si a un médico se le preguntara si usa los resultados de investigación, estamos seguros de que contestaría que sí, porque está en juego la vida de sus pacientes. Pero, ¿qué pasaría si esta pregunta se le hiciéramos a los profesores? ¿Se usas los resultados de investigación en tus clases de matemáticas? Para esa segunda ronda le voy a pedir al profesor José Luis Torres que comience, por favor. Sí, gracias. Pues en esto de la vinculación de la investigación con la docencia, en el Politécnico, en la Academia Institucional, nosotros hemos tratado de impulsar la idea justamente de su uso. En lo posible que se hagan estudios de maestría, de doctorado, pero vinculados con el quehacer de profesor. Esto es, que no simplemente hagan sus estudios como que se aparte, como que se olvide por lo pronto de las actividades que tienen en las clases, y que todo aquello que haga para su especialización sea distinto, sea diferente de lo que es el trabajo cotidiano con los grupos, que en lo posible sus actividades, sus temas de desarrollo en esa especialidad, sus experiencias, las haga con los propios alumnos, con la propia gente con la que está trabajando cotidianamente. No está esto tan fácil como es deseable, porque todavía muchos de los profesores no sienten que esa actividad que hacen de especialización sea una actividad que sea plenamente reconocida por la institución, y que más bien responde a una necesidad o a un cuestionamiento personal. Y bueno, pues es que es una lamentable realidad que tenemos. Alguien que hace estos estudios no encuentra como condiciones o situaciones en donde se le aproveche ese trabajo que ya hizo y pueda seguir desarrollando investigaciones ya vinculadas fuertemente a la institución, y que sus resultados se reflejen justamente en actividades que se tendrá con los alumnos. Sabemos en esto de la educación, de la matemática educativa, que los resultados no son sorprendentes, impactantes, que los avances son paulatinos, que algunos pueden desesperar, pero que bueno, ese es el avance que se tiene y en el que tenemos que justamente trabajar todos, no de manera aislada, sino conjunto. Tú hablabas de los médicos y sus actividades que hacen no son actividades aisladas, sino siempre identificándose como grupo. Hay grupos de especialistas en los cuales se apoya, diríamos, el resto de los que tienen que trabajar cotidianamente con los pacientes, y en ese sentido nosotros tendríamos que también aprender y tomar esto como referencia.
Hablé hace un rato acerca de la elaboración de paquetes didácticos, y en esos paquetes didácticos utilizamos resultados de investigación que encontramos pertinentes. Así que bueno, intentamos hacer esta vinculación cada vez más permanente con los profesores, pero pues todavía hay mucho por hacer en este respecto. Gracias, José Luis. Profesor Loreto, ya nos había platicado en este grupo coordinador de las jornadas de matemáticas el tipo de acciones que han tenido invitando a personas para que discutan con ustedes algunos temas. Si nos quiere hablar más al respecto. Muchas gracias. Integrar la enseñanza de investigación es algo muy importante. Considero que esfuerzos como que se está ofreciendo el día de hoy es algo sumamente fabuloso. Parecería que hay un divorcio entre investigación y docencia, porque a veces los profesores estamos muy cargados de trabajo y hay tantas cosas en la investigación que no podemos determinar cuáles son las que podemos aplicar de inmediato. Parecería que algunos investigadores no dirigen hacia donde uno quisiera su trabajo. Bueno, en fin, pero pienso que los profesores deben pegarse más a la investigación, los investigadores deben acercarse más a los profesores, en fin, debe hacerse un trabajo conjunto. Necesitamos trabajar sobre investigación curricular, hacer trabajo fuerte con profesores. Nos acaba de decir Liliana, la profesora Suárez, nos acaba de decir que son tristes los resultados que ha obtenido México en el nivel internacional y no podemos seguir en esa situación. Ahorita estoy viendo los resultados que hay en competencia, en matemáticas, en cuanto a la Olimpiada. Es joven esto en México, 20 años de competencia más o menos. A nivel internacional podemos decir que estamos a media tabla, ya a nivel América Latina sí estamos arriba, pero lo ideal es que estuviéramos arriba en cuanto a todos los estudiantes de nuestro nivel, que es en donde trabajamos actualmente, ¿no? Bueno, y de todos los demás. Tenemos que hacer investigación en cuanto a experimentación de temas y técnicas novedosas, creación de bibliografía. Tenemos una dependencia brutal del extranjero en cuanto a bibliografía. No sé, creo que arriba del 90% de los libros de matemáticas en casi todos los niveles son extranjeros. Necesitamos hacer una aportación fundamental ahí. Necesitamos trabajar sobre los sistemas de evaluación, necesitamos dirigir la matemática hacia la cultura, trabajar sobre los ejes de ocio y abstracción, no tanto como así la aplicación inmediata, sino una recreación. Necesitamos también hacer trabajo sobre diferentes competencias y lo que dice el doctor Cordero, ¿no? Pensar en el discurso matemático escolar. En fin, hay muchísimo trabajo que hacer en estas dos cosas y, como digo, no deben de verse como cosas divorciadas, como tampoco debe verse un divorcio fuerte entre matemática aplicada y matemática pura. La aplicada requiere cada vez más de matemática pura, precisamente para ser más aplicada. Gracias. Gracias, profesor. Profesor, ¿nos podrías platicar acerca de los esfuerzos que en este sentido ha tenido el Colegio de Ciencias y Humanidades? Sí, la población de investigaciones e investigaciones se ha dado más precisamente en el desarrollo. En esos, en 1996 y en el 2003, cuando hacemos nuestra colección de plan de estudios, es cuando vemos, ya sea a través de las comisiones que se formaban, porque además, sobre todo en los últimos, en los programas de 2003, quienes hicieron los programas fue una comisión formada por profesores nombrados básicamente por las academias, o sea, son representantes de los profesores. Entonces, sin embargo, se constituyó un seminario muy interesante, una experiencia muy interesante, en donde por supuesto que recurrimos a la lectura de los investigadores en matemáticas, ¿no? E incorporamos aspectos importantes de este sector, ¿no? Yo creo que además la tal vinculación de docencia e investigación no estoy pensando en que todos los docentes seamos investigadores
con la investigación tan seria que se dan en los institutos o por parte del CINESTAD, por supuesto. Sin embargo, yo creo que para que algo una vivencia pueda convertirse en experiencia necesita de una reflexión, pero necesita de una reflexión sistematizada. Para que yo como docente pueda trascender y avanzar en mi docencia, precisamente necesito sistematizar las vivencias que he tenido. De otra manera solo se van a quedar en eso. ¿Qué quiere decir esa reflexión? Yo creo que hay que sistematizar los datos que estamos recuperando, analizar cuáles son los errores más frecuentes de los alumnos y por qué, recurrir a fuentes precisamente de investigación para ver qué explicación encontramos de los mismos, recurrir al aspecto de la historia del desarrollo de las matemáticas, de los aspectos epistemológicos, etc. De esa manera podemos entender, por ejemplo, por qué los alumnos tienen tantos errores, ejemplo sencillo, a la hora de aplicar la fórmula general del segundo grado. Si sabemos cuánto tiempo costó, qué es lo que implica, qué es lo que está ahí, todas las etapas de generalización que se tienen, cuáles fueron los momentos de ruptura en el desarrollo, etcétera, vamos a poder trascender eso. Entonces, no estoy pensando que todo se convierta en una investigación, pero sí me parece que tenemos que empezar a cerrar en dos caminos. Y por supuesto que para los cambios curriculares, si no hacemos uso de la investigación, pues yo creo que estaremos cometiendo errores muy, muy grandes, ¿no? En este punto que toca la profesora Rosario, no solo hay un consumo de los resultados de investigación, sino una producción de investigación. Bueno, para cerrar esta ronda, quiero pedirle a Francisco Cordero que él, como perteneciente a un grupo de investigación consolidado, nos diga cómo ve esta vinculación entre la investigación y la docencia, y tal vez tocando este punto de qué tipo de investigación se puede desarrollar, podemos desarrollar los profesores en nuestros salones de clase. Bueno, a propósito de tu metáfora de la medicina, me parece muy acertada. Sin embargo, conozco investigadores médicos que se alejan de los enfermos. Es decir, hay médicos que se dedican a investigar y ya no ven nunca a un enfermo. Entonces, yo creo que pudiéramos partir de una idea. Si nosotros nos preguntamos qué es esta matemática curricular, o sea, la que está en el sistema curricular, pues en el sistema didáctico, vamos a encontrar un aspecto bien interesante. Uno de ellos es que hay un núcleo de este saber matemático, que justo este núcleo es el cálculo. Y entonces, después del cálculo en esa currícula, pues es la matemática avanzada. Y antes del cálculo, pues es lo que se le debería llamar precálculo. Esta idea, solo con esto quiero cuestionar que muchas veces, dado estos cambios curriculares, resulta ser que uno pudiera encontrar que en los niveles básicos pudieran ignorar tal relación y entonces enseñar una matemática sin nunca pensar que esa matemática que están enseñando es para prepararlos hacia el cálculo. Entonces, de ahí vienen varios puntos. Si bien es cierto que tal vez no podamos ver tangiblemente esta relación de los resultados de la investigación con la enseñanza, o sea, como se mencionaba hace rato, es decir, me imagino que se quisiera ver como cuando hay un enfermo, que si le damos tal medicina, entonces se alivia, ¿no? O sea, y porque se alivia. Entonces, pero fíjense, hace tiempo difícilmente ciertos gremios de profesores con los cuales nosotros trabajábamos, cuando hablaban de problemática de enseñanza y aprendizaje, difícilmente se hacían una pregunta sobre la construcción del conocimiento matemático. O sea, había una creencia que el problema lo tenía el alumno, o yo como profesor, es decir, no lo sé explicar, o el alumno no lo sabe entender, pero no iba a un escenario de preguntarse cómo se construye el saber matemático, ni mucho menos las diferentes maneras para construir ese saber matemático, y muchísimo menos todavía lo que constituye la construcción de ese saber matemático. O sea, hace rato lo mencioné, es decir, estoy hablando de práctica, de cultura y de pensamiento. O sea, justo una de las situaciones importantes es que el asunto de la investigación y la docencia es que en un escenario la matemática pasa a ser un servicio.
en nuestra disciplina, en nuestro ámbito en el cual nos desarrollamos, hay un aspecto donde el conocimiento matemático lo llevaría a esta idea. En los niveles básicos, el profesor es alguien que estudió para ser profesor. A partir del bachillerato hacia el nivel superior, el profesor no estudió para ser profesor y tal vez ni siquiera se imaginaba si iba a dar clases de matemáticas. Entonces ahí hay un aspecto crucial. Entonces cuando hablamos de este vínculo de la investigación y la docencia, efectivamente quisiéramos dar respuestas tangibles, pero yo creo que hay una contribución enorme, como lo mencionaba el profesor José Luis. O sea, ahora hay si no son todos, ¿verdad? Por supuesto que no, pero hay una gran cantidad de profesores que están estudiando una maestría, incluso un doctorado. Es decir, yo creo que lo que debemos de entender es que cuando hablamos de solución de problemas de enseñanza y aprendizaje, no son solubles en el sentido de la demanda. O sea, de ahí entonces la necesidad de la disciplina, la necesidad de hacer esa disciplina académica. Es decir, son fenómenos, y esos fenómenos siempre los vamos a tener que entender. Ese va a ser nuestro reto, pero un fenómeno no se resuelve, ¿verdad? Y no estamos diciendo que no se van a dar respuestas a los problemas de enseñanza y aprendizaje, pero no es esta respuesta donde acabas con el problema, ¿verdad? O sea, es un fenómeno. O sea, por eso decía yo, un aspecto que creo que ha sido crucial para nosotros es haber entendido que hay una matemática escolar. Esa matemática escolar vive así, o sea, vive en confrontación, va a vivir siempre en confrontación. O sea, esta confrontación no se va a acabar. Y entonces, de ahí entonces la disciplina, entonces de ahí la necesidad del docente también de entrarle en su práctica, pues, como docente. O sea, tampoco le vamos a exigir todo al docente y que se convierta también en un investigador donde podrá dar cierto tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que ante tu pregunta que decías, bueno, ¿cuál es el tipo de investigación? Yo creo que más bien el problema que estamos viendo conjuntamente, porque son dos actividades diferentes, pero que sí vivimos un problema conjunto, es el problema de la reproducibilidad. Es decir, ¿cómo hacemos reproducible, o sea, lo que se investiga o el resultado de la investigación en el sistema educativo? Y yo creo que se tiene que hacer un trabajo serio, profundo, donde estos núcleos de profesores entren fuertemente a trabajar este tipo de cosas. Gracias, Francisco. Bueno, con estas 3 rondas hemos escuchado el trabajo que han desarrollado los profesores alrededor del rediseño curricular, de la investigación, de su vinculación con el salón de clases.